Paso de gigante del Arsenal para hacerse con el título de esta Premier League 2022-2023 después de ganar con gol de Nketiah en el último minuto al Manchester United. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido. Importantísima victoria del Arsenal para acercarse al título de la Premier League al vencer al Manchester United por 3-2 en el Emirates con doblete con el héroe sin duda que tiene que ser Nketiah, el jugador del Arsenal que sin duda arrancaba la temporada siendo suplente no, sino bueno pues muy suplente de Gabriel Jesús, que no es para mí ni siquiera uno de los 12, 13, 14 mejores jugadores de la plantilla que tiene el conjunto Gunner. Hoy se ha vestido de héroe, ha sacado la capa de Superman para con su doblete marcar primero el tanto del 1-1 después del golazo de Marcus Rashford y para darle la victoria a su equipo en el minuto 89 en una jugada con un par de rechaces que el jugador del Arsenal ha aprovechado para terminar dándole la victoria a su equipo y para ponerlo con 19 jornadas disputadas, con 19 partidos disputados. Hoy era la jornada 21, hay obviamente partidos pendientes, dejar al conjunto Gunner con 50 puntos, una auténtica barbaridad, la media sencilla si el equipo de Mikel Arteta mantiene esta gran racha de resultados en 19 encuentros disputados en Premier, 16 victorias, 2 empates y una derrota, sería hasta los 100 puntos. Y para conseguir el título y para hacerlo con una puntuación tan espectacular se tienen que dar este tipo de situaciones, este tipo de resultados en los que un jugador que, bueno, pues ni siquiera es uno de los futbolistas clave de la plantilla, como os quería decir antes, en la explicación de antes, bueno, pues termina en un día importante por cómo venía jugando el Manchester United, porque venía también en una buena racha de resultados, incluso hablándose de que si ganaba hoy o si hubiese ganado contra el Crystal Palace y hoy hubiese sacado algo positivo, un punto, se podía meter de lleno en la pelea por el título de la Premier League. Muchas cosas, bueno, pues que comentar alrededor de lo que traía el partido, por eso era tan importante, porque además al Arsenal le queda también ese partido contra el Manchester City en el Emirates y no haber ganado hoy, unido a la victoria del Manchester City, dejaba al equipo de Guardiola a 6 puntos, es cierto que con un partido más disputados por el conjunto Sky Blue, por lo tanto muchas cosas que me hacen pensar que sin duda esta victoria es importantísima, no solo para lograr el título, sino para mantener esa ventaja, esa distancia de puntos que siempre permite al conjunto Gunner tener ese colchón y terminar logrando un triunfo que puede ser absolutamente histórico si es que los de Mikel Arteta se van hasta los 100 puntos, que como decía, bueno, pues la media que podrían lograr si mantienen la gran racha de resultados que llevan hasta el momento. Como digo, Nketiah ha sido el absoluto clave, el jugador, el héroe del encuentro con ese doblete, sin ser uno de los futbolistas llamados a tirar del carro, llamados a ser clave en esta victoria del Arsenal, que hoy para mí ha sido mejor que su rival, mejor que un Manchester United que ha estado muy lejos, en mi opinión, del nivel defensivo que venía viendo, demostrando no solo en los partidos ante los grandes rivales, ante los equipos del Big Six, sino también en en otro tipo de partidos, ¿no? Creo que hoy al equipo de Erik ten Hag le ha faltado orden, le ha faltado trabajo, lo vamos a comentar después, pero muy pocas ayudas de los jugadores de banda, eso al principio me ha hecho pensar, bueno, que era un plan de Erik ten Hag para dejar siempre gente arriba y no encerrarse, ¿no? Que el Arsenal no pudiese hacer o tener tanto dominio como para recuperar una y otra vez el balón muy cerca del área rival, pero lo cierto es que al equipo de Erik ten Hag eso no le ha funcionado porque no ha logrado tener esos contraataques, esas salidas a partir de esa situación de sus jugadores, algo que como os digo vamos a ir revisando. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre el partido, si le habéis echado un vistazo, si estáis de acuerdo con que Nketiah ha sido el mejor del encuentro, quién os ha gustado aparte del futbolista del Arsenal, va a ganar el equipo de Mikel Arteta la Premier, todo me lo podéis dejar abajo. Vamos a comenzar como siempre echándole un vistazo a las alineaciones con un Arsenal con su 11
no de gala porque falta un Gabriel Jesús lesionado, pero sí el 11 que venimos viendo de forma más que habitual. Y en el Manchester United un 4-2-3-1 en el que Casemiro era baja por sanción y en el que Eriksen y McTominay eran los centrocampistas. Se quedaba en el banquillo Fred, apuesta por el escocés de Erik ten Hag para ese puesto más de pivote, ¿no? De Casemiro puro, por decirlo así. Anthony banda derecha, Bruno Fernández medio centro ofensivo, el lado izquierdo para un Marcus Rashford que ha marcado un golazo y que ha estado, bueno, pues cerca de marcar otro muy buen gol, y arriba Weghorst ante las lesiones también de Martial, un Manchester United que llegaba también con bajas como importantes como la de Diogo Dalot en el lateral derecho. La verdad es que un encuentro en el que en los primeros 15 minutos del partido para mí me ha sorprendido que el Manchester United haya sido capaz de, bueno, pues superar en posesión al Arsenal. En esos primeros minutos el Arsenal ha salido, es cierto, muy fuerte, pero el Manchester United a través de la posesión del balón ha podido ir calmando al equipo de Mikel Arteta y sobre todo ir bajando las revoluciones y empezar a jugar constantemente en campo rival, en campo del Arsenal, ¿no? A partir de ahí es cierto que le costaba mucho generar peligro al Manchester United, que durante todo el partido apenas ha tenido grandes ocasiones, pero ya simplemente con tener el balón, con jugar en campo rival, estás alejando a Martinelli, a Saka, a Odegaard, a Nketiah también, que al final ha sido clave de la portería de David De Gea, ¿no? Por lo tanto, el Manchester United que no era capaz de crear ocasiones, pero que a través de tener el balón estaba logrando jugar en campo rival y alejar a los atacantes del Arsenal del área de su portero, ¿no? De su guardameta. Hemos visto que en ese minuto 16 un latigazo espectacular de Marcus Rashford ha comenzado a decantar el partido, ha comenzado a marcar bueno, pues lo que iba a ser el desarrollo del encuentro, una acción en la que los Diablos Rojos presionan en campo rival, logran robar el balón, la recupera Rashford, que le hace un caño espectacular a Thomas y después se saca un latigazo espectacular a la cepa del poste, imparable para un Aaron Ramsdale que apenas había tenido que intervenir. En el minuto 6 había habido una acción, bueno, con cierta polémica, a mí me parece que no era penalti por un toque sobre Bruno Fernández, pero ese primer disparo de los Diablos Rojos que se terminaba colando en la portería del guardameta del Arsenal, Marcus Rashford, que continúa con esa gran racha o gran estado de forma, venía de no poder marcar en el partido contra el Crystal Palace, pero con completando después del Mundial unos partidos increíbles y que decantaba uno de los partidos más importantes esta temporada en la Premier League con una genialidad, con ese disparo espectacular. Lo que ha ocurrido es que el Arsenal se ha echado completamente encima de un Manchester United que ha defendido para mí durante prácticamente todo el partido muy partido, en dos bloques muy claros, los cuatro defensores, los dos mediocentros, y a partir de ahí tanto el centrocampista ofensivo Bruno Fernández, que es cierto que sí apoyaba un poquito más, que sí trabajaba un poquito más, pero con Anthony, con Rashford, bueno, pues no haciendo ningún tipo de esfuerzo defensivo, y el Arsenal que era capaz con mucha facilidad de jugar por dentro, de conectar con Odegaard, de conectar con Saka en esas posiciones de interiores, de llevar el balón a los extremos que se quedaban en situación de 1 contra 1, Martinelli contra Wan-Bissaka y Luke Shaw contra Bukayo Saka, que, bueno, pues a través de conducir metía dentro del área, prácticamente del área pequeña, a Luke Shaw, y a partir de ahí es cierto, bueno, pues que no encontraba la forma, ¿no?, de superar a David De Gea, pero un Manchester United muy partido, que no obligaba al Arsenal a tener que circular bien el balón o a tener que moverlo de un lado a otro para encontrar el hueco, sino que básicamente tenía mucha facilidad para jugar por dentro y para después llevarle el balón a las bandas, a sus extremos, que obviamente es una de las principales armas que tiene este equipo de Mikel Arteta. Y en una de esas acciones en las que el equipo de Mikel Arteta, bueno, pues ha sido capaz de conectar por dentro con Odegaard, ha movido en banda y ha llegado el centro de Saka para que Nketiah pusiese ese primer tanto del encuentro para los de Mikel Arteta y para poner ese 1-1 en una acción, en un centro al segundo palo, en el que Aaron Wan-Bissaka claramente pierde de vista al jugador que tiene detrás, pierde de vista al delantero Gunner y este termina rematando a placer para batir a David De Gea, que no ha podido hacer absolutamente nada en esa acción. Ha habido, después del tanto para mí del 1-1, claramente, bueno, pues 5, 6, 7 minutos del Arsenal otra vez apretando muchísimo, dejando al Manchester United sin posesión, con los de Erik ten Hag sufriendo mucho
Pese al gran partido que han hecho para mí Lisandro Martínez y Varane defendiendo no el área, sino el área pequeña prácticamente, han sufrido ahí los de Erik ten Hag, pero después es cierto que otra vez han vuelto a esa dinámica inicial de los primeros 15 minutos de partido antes del 0-1, mientras estaba el 0-0, de bueno, pues ser capaz de controlar al Arsenal a través de tener el balón, a través de una salida de balón muy trabajada, preparada específicamente, con Varane y con Lisandro bueno, pues jugando muy atrás dentro de su área, con Luke Shaw bueno, pues bajando también incluso algunas veces a la posición prácticamente de central, porque era Lisandro Martínez el que adelantaba su posición para abrir espacios. En definitiva, un Manchester United que ha sido capaz, pese a esa presión alta habitual del Arsenal, de hacerse con el balón y terminar el primer tiempo sin sufrir tanto, con una posesión dividida al 50%, algo que a mí me ha sorprendido, porque eso claramente, bueno, pues nos hace ver que el Manchester United ha logrado que el Arsenal no impusiese ese estilo o esa idea de juego tan característica o tan dominadora, que intenta ser tan dominadora, ¿no? De meter al equipo rival en el área contraria y de, bueno, pues recuperar el balón muy rápido, ¿no? El equipo de Erik ten Hag, a través de esa salida de balón tan trabajada, y que ha sobre todo llevado el balón por su banda izquierda, con Eriksen, con Luke Shaw, con Lisandro Martínez, con Bruno Fernández, ha terminado logrando bueno, pues tener el balón lo suficiente como para, es cierto, no tener muchas ocasiones o prácticamente ninguna ocasión clara en el partido, porque el tanto de Rashford ha sido una genialidad, un golazo espectacular, un disparo desde fuera del área y que no estaba al borde además, pero sí lograba, bueno, pues que el partido no estuviese totalmente dominado por el equipo de Mikel Arteta. En el segundo tiempo hemos visto esos mismos problemas del Manchester United para defenderse, pero además ya no estaba logrando tener tanto el balón. Hemos visto muchos más lanzamientos en largo a un Weghorst, que obviamente es un jugador que en ese tipo de acciones te puede dar cosas, pero ya los Diablos Rojos no han logrado tener tanto tiempo el balón, ¿no? Hasta que ha llegado en una de esas acciones ese golazo espectacular de Bukayo Saka en el minuto 53 de partido, en otra acción que yo he comentado por Twitter, que se ha repetido muchísimo durante el partido, en la que Eriksen, bueno, pues ha tenido que bascular demasiado a esa zona derecha del ataque del Arsenal, porque Marcus Rashford no ayudaba, porque Luke Shaw obviamente se tenía que encargar de Odegaard, y con un lanzamiento espectacular, imposible para David De Gea, Bukayo Saka, otro golazo del partido, decantaba este encuentro, ¿no? Y ponía las cosas a favor de un Arsenal que en esos minutos para mí estaba siendo claramente superior a un Manchester United, que es cierto que después de encajar el gol ha reaccionado para mí bastante bien, ha comenzado a presionar arriba, ha comenzado a recuperar el balón y ha vuelto a tener esa posesión que le había faltado en el inicio de la segunda parte y que había logrado tener durante varios tramos en el primer tiempo, ¿no? Pero un Manchester United que ya daba la sensación, o a mí al menos me lo parecía, de que como cuando tenía el balón apenas lograba generar ocasiones, le iba a costar mucho marcar el tanto del 2-2, ¿no? Pero que ha terminado llegando en una acción a balón parado, si no recuerdo mal, después de una muy buena acción, una muy buena parada de Ramsdale, después de un par de rebotes dentro del área, después de una muy buena jugada también de Marcus Rashford, y en esa acción el guardameta inglés, que venía de brillar, bueno, pues se ha equivocado, ¿no? Ha chocado contra sus defensores, no ha podido atrapar el balón, se le ha escapado y ha llegado ese tanto del 2-2 de Lisandro Martínez, que hacía soñar al Manchester United con que podía lograr algo positivo, y no sé si meterse de lleno en la pelea por el título, pero sí como mínimo despertar dudas de cara a la pelea por la Premier en el Arsenal, ¿no? Algo que hubiese sido muy importante, no solo para los Diablos Rojos, sino también para un Manchester City que obviamente, bueno, pues está en esa pelea por el título, que se coloca con 45 puntos con 20 partidos, uno más que el Arsenal, que tiene, como os decía al principio, 50 puntos, pero ese gol, el Manchester United, bueno, pues no ha podido defenderlo ante un Arsenal que ya se ha volcado por completo. Erik ten Hag ha metido cambios, ha metido a Fred y lo ha juntado con McTominay en el centro del campo, ha llevado a Bruno Fernández a la banda derecha, ha quitado el campo a Anthony, que, bueno, pues ha trabajado muy poco durante todo
todo el partido en esa línea de Marcus Rashford, y ahí sí que hemos visto, ahí ya con el 2-2, en ese minuto 70, 75, sí que hemos comenzado a ver ayudas de Bruno y de Marcus Rashford a las bandas, ¿no? Un Manchester United que ya no era capaz de salir al contraataque, que es cierto que ha tenido una acción en la que a punto ha estado de generar ahí una acción que hubiese podido ser roja entre Ramsdale, Tomiyasu y Marcus Rashford, en la que el jugador inglés ha dejado pasar el balón, pero después no le ha favorecido la dirección del balón, o bueno, no le ha favorecido, no, que Tomiyasu ha hecho su trabajo perfecto y ha llegado antes que el inglés, que a puerta vacía podía haber marcado el 3-2. En definitiva, un Arsenal que lo ha intentado todo, que se ha chocado en los últimos minutos con la gran defensa del área del Manchester United, con Varane, con Wan-Bissaka, con Lisandro, con McTominay y con Shaw sacando muy buenas acciones, una parada espectacular de David De Gea después de una serie de rebotes, con poca contundencia en los despejes el equipo de Erik ten Hag, la ha tenido Nketiah, pero lo ha salvado con muy buenos reflejos David De Gea, hasta que al final ha terminado llegando esa acción del 3-2 que convierte en el gran héroe del partido sin duda a un Nketiah que comenzó la temporada con muchas dudas, que parecía que podía estar incluso fuera de la plantilla del Arsenal si este se hubiese podido reforzar como quería, que no da garantías, que es el jugador seguramente 14-15 en una situación habitual de los de Mikel Arteta, pero que hoy con ese doblete, con ese segundo tanto en el minuto 89 da o permite que su equipo dé un paso para mí de gigante hacia el título de la Premier League 2022-2023. Hoy el Arsenal ha ganado con tanto en el último minuto por 3-2 ante un Manchester United que ve como su buena racha de resultados y para mí también de juego, bueno, pues se cierra con esta derrota en el Emirates. Hoy para mí el equipo de Erik ten Hag ha defendido mucho peor de lo habitual, ha notado también la baja de Casemiro, aunque para mí la clave es esa falta de trabajo de Marcus Rashford y de Anthony. Marcus Rashford ha marcado un golazo espectacular que prácticamente, bueno, pues hace que su partido se dé por más que positivo. Anthony no ha estado tan bien en la línea de lo que viene siendo habitual en el brasileño, que ha marcado más goles, o que han marcado los goles, ha dejado, bueno, pues en el aspecto de los goles, nota muy positiva, porque creo que lleva 6 desde que llevó a los Diablos Rojos, pero es totalmente evidente que a nivel de juego le está faltando, bueno, pues más nivel en sus actuaciones, más combinaciones, más regate, desequilibrar más combinaciones, más alguna asistencia. Le está faltando bastante para mí al jugador del Manchester United. Al final, 3-2 para el Arsenal, que ha logrado una victoria importante y que se acerca a ese título. Se queda con 50 puntos después de haber disputado 19 partidos, 5 más que el Manchester City, que tiene 45, eso sí, con un partido más jugado para los de Guardiola. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.